A ver, imagina por un momento que las preguntas más profundas que te has hecho alguna vez, ya sabes, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, ya tuvieran respuesta. Pues bien, resulta que en pleno siglo XIX apareció un libro que afirmaba tener justo esas respuestas. Y lo más curioso es que no venían de un único sabio, ¿no?, sino de miles de voces, del más allá. Ese libro es, claro, el libro de los espíritus, y hoy nos vamos a meter de lleno a descifrar ese mapa de la existencia tan alucinante que nos dejó. ¿Y quién estuvo detrás de todo esto? Pues un hombre llamado Allan Kardec. Aunque ojo, él siempre insistía en que no era el autor, ¿eh? Él se veía más como un codificador. Y la verdad es que su método fue casi científico. Se dedicó a recopilar miles de preguntas, hechas a través de un montón de médiums distintos, y luego, con una paciencia que ya quisiéramos muchos, fue organizando todas las respuestas que daban los espíritus, hasta que de ahí salió una filosofía súper coherente. Y esta es la clave de todo el asunto. A ver, nos plantea un desafío, ¿no? El de ver nuestra vida no como algo que empieza y acaba aquí, sino como un simple capítulo en una historia, vamos, en una saga épica. La idea de que esto que vivimos, esta vida, es solo el principio de un viaje mucho más largo. Y esa es la idea en la que vamos a profundizar. Vale, para entender esto bien, vamos a seguir 5 pasos. Primero, veremos qué es eso de la doctrina de los espíritus. Luego nos meteremos con el universo, Dios, espíritu y materia. Después, seguiremos el viaje del espíritu a través de las vidas, entenderemos cuál es su brújula moral y, por último, descubriremos el gran propósito de todo esto. Venga, pues, para meternos en este mundo, lo primero es entender su lenguaje. Claro, el propio Kardec lo decía, para cosas nuevas, palabras nuevas, así que vamos a empezar por la base, por los cimientos de esta doctrina. Y ojo aquí porque Kardec hace una distinción que es súper importante. Esto no es lo que llamamos espiritualismo, así en general, que es básicamente creer que hay algo más allá de lo material. No. El espiritismo es mucho más concreto. Se enfoca en que los espíritus existen, sí, pero también en que podemos comunicarnos con ellos. Y esa es una diferencia brutal. Vale, vamos ahora con cómo ven el universo desde esta doctrina. Básicamente, el libro dice que toda la realidad se sostiene sobre 3 pilares. 3 pilares que en teoría lo explican absolutamente todo. Desde lo más pequeño, un átomo, hasta la inteligencia más bestia que te puedas imaginar. La primerísima pregunta del libro es quizá la pregunta del millón. ¿Qué es Dios? Y la respuesta, la verdad, es que te deja pensando. No hablan de un ser con barba ni con forma humana, no. Hablan de la inteligencia suprema, la causa original de todo. Piensa en ello como el motor, la chispa que enciende el universo. Todo empieza ahí. Luego, el segundo pilar, el espíritu. Y que quede claro, no se refieren a un fantasma con una sábana, ¿eh? No, es el principio inteligente, la parte activa, la que piensa, la que está detrás de todo lo creado. Es nuestra conciencia, nuestra individualidad, eso que aprende y va evolucionando. Digamos que es lo que le da vida a la materia. Y nos queda el tercero, la materia. Y esto es muy curioso, porque es como una paradoja. Por un lado es la jaula que nos ata, que nos limita, pero por otro es la herramienta que necesitamos para poder evolucionar. Es como el gimnasio del alma, o el campo de juego donde el espíritu viene a entrenar, a aprender y a crecer. Vale, ya tenemos los 3 pilares, Dios, espíritu y materia. Ahora es cuando podemos entender la parte central de todo esto, el viaje del espíritu para evolucionar. Y es aquí donde todas las piezas empiezan a encajar, y vemos que hay un proceso, que hay un propósito muy claro. Esta cita tan conocida es la clave para entender el motor de toda esta evolución, la reencarnación. Pero cuidado, que no lo plantean como un castigo, para nada, es justo lo contrario, es una oportunidad. Lo ven como una ley natural, como la ley de la gravedad, que nos permite venir una y otra vez para aprender, para mejorar, vida tras vida. O sea que el ciclo es básicamente como una especie de escuela cósmica. Antes de nacer se supone que elegimos nuestras asignaturas pendientes, las cosas que tenemos que aprender. Luego, durante la vida, pues nos tocan los exámenes, las pruebas, y al morir volvemos, por así decirlo, a casa, al mundo espiritual, para repasar las lecciones y prepararnos para el siguiente curso. Vamos, un sistema de aprendizaje que se describe como perfecto. Pero claro, aquí viene el pero. El progreso no es automático. No es como subir de nivel en un videojuego sin más. Depende totalmente de nuestra actitud. Es como el ejemplo del niño en la escuela. Podemos ser dóciles, aceptar las lecciones y aprender rápido, o podemos ponernos cabezones, resistirnos y, claro, nos tocará repetir curso. La elección y el sufrimiento que a veces viene con ella es cosa nuestra. Entonces, a ver, ¿está todo escrito? ¿Hay destino o no? Pues la respuesta que se da aquí tiene un matiz muy interesante. Dicen que la fatalidad, el destino, solo existe en el qué,
O sea, en el tipo de prueba que elegimos antes de nacer. Por ejemplo, nacer en una familia pobre o con cierta enfermedad. Eso sería el qué. Pero el libre albedrío está siempre en el cómo, en cómo afrontamos esa prueba, nuestras decisiones morales, lo que hacemos con lo que nos toca. Eso es siempre libre. Vale, si la vida es una escuela y la reencarnación son los cursos, necesitamos una guía, ¿no? Un manual de instrucciones. Pues de eso va esta parte, de las leyes morales que, según esta doctrina, son la brújula que nos guía para avanzar. Y lo bueno es que, entre tanta cosa, los espíritus dan una guía moral que es súper simple. Vamos, la de toda la vida. La regla de oro. ¿Que no sabes qué hacer en una situación? Pues la pregunta es fácil. ¿A mí me gustaría que me hicieran esto? La respuesta, según ellos, es la guía definitiva. Nunca falla. Al final, toda nuestra lucha moral se puede resumir en un conflicto muy claro. Por un lado, el egoísmo, que es como un ancla que nos hunde, que nos arrastra para abajo. Y por el otro, la caridad, que es la virtud que nos da alas, la que nos eleva. Una nos hunde, la otra nos eleva. Y es en esa lucha, en esa tensión, donde vivimos y donde, se supone, evolucionamos. Y bueno, ¿cómo se gana esta batalla? ¿Cuál es la herramienta? Pues con una que es más vieja que el hilo negro. Conócete a ti mismo. De hecho, el libro propone un ejercicio muy práctico. Consiste en que cada noche, antes de irte a dormir, hagas un pequeño repaso del día. Que te preguntes, ¿he hecho daño a alguien? ¿He cumplido con mis obligaciones? Vamos, un examen de conciencia diario para intentar ser un poquito mejor al día siguiente. Y con esto llegamos ya al final del camino. Hemos visto cómo se estructura el universo, cómo es el viaje del alma, cuál es su guía moral. Así que ahora toca la pregunta definitiva. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el objetivo final de un camino tan largo? Pues al final de todo este viaje, ¿qué hay? Pues mira, según esto, no hay un juicio final ni el olvido. No, lo que nos espera es la felicidad. Pero no una felicidad cualquiera, ¿eh? Una felicidad pura, que no depende de si tienes más o menos cosas, sino que nace de dentro, de nuestra propia perfección moral. Y quizá lo más potente de todo es que, según esta filosofía, todos, absolutamente todos, sin excepción, estamos destinados a llegar a ese punto. Así que toda esta doctrina al final nos deja con una pregunta que es muy personal y que no podemos esquivar. Si de verdad esta vida es una lección, una clase diseñada a medida para cada persona, ¿cuál es la lección que nos toca aprender hoy? Justo hoy. ¿Cuál es ese examen que estamos pasando ahora mismo en nuestras vidas? Y lo más importante de todo, ¿estamos listos para aprobarlo?